Engañé a mi esposo con mi amante, pero mi esposo en secreto era practicante de magia negra y hizo que mi amante se contraviviera. Ahora viene por mí y no tengo tranquilidad. Nunca pensé que podía llegar a este punto, escribiendo estas palabras como si fuera un diario secreto, porque lo que hice no tiene vuelta atrás. Mi nombre es Valeria y estoy atrapada en un infierno que yo misma ayudé a encender. Todo comenzó cuando descubrí que mi esposo, aquel hombre con el que creí que compartiría toda mi vida, tenía secretos oscuros que yo jamás hubiera imaginado. Al principio eran cosas pequeñas, ciertos libros antiguos que escondía, símbolos extraños pintados en las esquinas de la casa, velas negras en la sala que él decía eran para concentrarse. Yo me reía de mí misma, creyendo que era solo superstición. La verdad era otra. Él practicaba magia negra. Lo supe demasiado tarde, cuando ya estaba enamorada de otro hombre, mi amante. Estaba convencida de que merecía sentir algo que mi esposo no podía darme: pasión, ternura, emoción. Así que empecé a verlo en secreto, planeando cada encuentro con cuidado, escondiéndome en hoteles, enviando mensajes que él nunca descubriría. Cada caricia, cada susurro, me hacía sentir viva de nuevo. Nunca imaginé que, al hacerlo, estaba despertando fuerzas que no podía controlar. Mi esposo, en silencio, observaba todo. Yo nunca sospeché que podía rastrearme con métodos que no podía comprender. Pensaba que mis precauciones eran suficientes, que mi amante y yo estábamos a salvo, que podíamos tener un pequeño refugio lejos de la oscuridad que él emanaba. Pero una noche, todo cambió. Mi amante me llamó, con la voz temblorosa, diciendo que se sentía extraño, que algo lo estaba consumiendo desde dentro. Al principio pensé que era estrés, alguna paranoia absurda. Pero no era nada de eso, estaba siendo víctima de la brujería de mi esposo. Lo vi empeorar en cuestión de horas. Su piel perdió color, su mirada se tornó vacía, sus movimientos se hicieron torpes, como si su cuerpo ya no respondiera completamente a su voluntad. Intenté ayudarlo, pero no había forma, era como si algo invisible lo estuviera atacando, una fuerza que no podía detener. Y entonces, lo que nadie diría en voz alta ocurrió: se contravivió. No fue un accidente, no fue un momento de debilidad, su vida se extinguió lentamente, consumida por el hechizo que mi esposo había lanzado. Yo estaba allí, impotente, con el cuerpo de mi amante en mis brazos, sin poder llorar, sin poder gritar, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Ese momento marcó un antes y un después en mi vida. No solo había perdido a la persona con la que escapaba de mi realidad, sino que comprendí que mi esposo tenía un poder real, aterrador. Yo misma había sido su víctima en miniatura, y aún no lo sabía. Desde esa noche, todo empezó a cambiar, la casa dejó de sentirse segura, las sombras parecían moverse, y yo percibía miradas invisibles sobre mí, escuchaba susurros que no provenían de nadie. Cada paso que daba era seguido por la sensación de que él estaba allí, observando, controlando, esperando. Intenté confrontarlo, lo juro. Una tarde, con lágrimas y voz temblorosa, le pedí explicaciones, le pregunté por qué había hecho eso, por qué no me había dejado en paz. Él me miró con una calma helada, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Valeria, me dijo, esto no es personal, es justicia. No entendí en ese momento, pero pronto me di cuenta de que la justicia que él mencionaba no era algo que pudiera medir con palabras humanas. Era un poder oscuro, una fuerza que podía moldear la vida y la muerte a su antojo, y yo estaba atrapada en su red. Desde ese instante, supe que nada sería igual. Mi esposo me observaba de maneras que antes parecían cariñosas, pero ahora eran amenazas veladas. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba cargado de un mensaje: yo era su próxima víctima. Empecé a tener pesadillas que parecían reales, en las que mi amante aún estaba vivo, gritando su dolor, pidiéndome ayuda mientras yo no podía hacer nada. Cada noche, me despertaba con la certeza de que él estaba allí, más cerca de lo que podía soportar. Los días posteriores a la muerte de mi amante fueron un descenso constante hacia la locura. Yo no podía dormir, no podía comer, no podía pensar con claridad. Cada sombra, cada crujido de la casa, parecía un aviso de que él estaba cerca, que mi esposo sabía exactamente dónde estaba, qué hacía, cómo respiraba. Intenté llamar a amigos, familiares, pero algo me detenía. Cada vez que mencionaba lo que había pasado, sentía un frío paralizante recorrer mi espalda, y una voz interior, una que no era mía, me decía que si hablaba demasiado, el siguiente golpe sería para mí. Pronto, los efectos de la brujería empezaron a manifestarse en mí de formas que jamás habría imaginado. Perdí el control sobre mi propio cuerpo, a veces despertaba en la mañana con rasguños en los brazos que no recordaba haberme hecho, objetos se movían solos frente a mí, sombras aparecían en los rincones de la casa, como si me observasen con ojos invisibles. Cada noche era peor que la anterior, porque los susurros se transformaban en gritos que me hablaban directamente, recordándome lo que había hecho, lo que había perdido y sobre todo, lo que me esperaba. Mi esposo no decía nada, al menos no con palabras. Pero cada gesto suyo, cada sonrisa que me lanzaba, estaba impregnada de amenaza. Él sabía exactamente cómo quebrarme, cómo manipular la realidad a su antojo. Yo ya no podía diferenciar entre la vigilia y el sueño, veía mi propio reflejo deformado en los espejos, escuchaba el eco de mi amante llamándome, suplicándome que hiciera algo, que lo salvara, mientras yo no podía mover un dedo para ayudarlo. La culpa era insoportable, pero más insoportable aún era la sensación de que yo misma estaba siendo devorada desde dentro. Intenté huir, lo juro.
Empaqué mis cosas, dejé notas falsas, conduje hasta la casa de una amiga pensando que estaba a salvo. Pero no importaba dónde fuera, el poder que él había ejercido sobre mí me seguía. Cada calle, cada semáforo, cada intersección parecía estar marcada, como si mi destino ya estuviera escrito y no pudiera escapar. Lo que empezó como miedo se convirtió en paranoia absoluta. Comencé a mirar detrás de mí cada 5 minutos, a cerrar puertas con llaves que él podía abrir con un simple gesto, a dormir con el corazón desbocado, esperando que en cualquier momento apareciera. Al principio pensé que la brujería era solo sobre control mental, sobre miedo. Pero pronto me di cuenta de que era mucho más que eso. Sentía como mi energía, mi fuerza vital, se iba drenando lentamente. No podía concentrarme en nada, no podía mantener conversaciones normales, y a veces sentía que hablaba sola, sin darme cuenta de que mis palabras estaban siendo escuchadas por alguien invisible. La sensación de que me perseguía no era un delirio, era real. Cada movimiento que hacía estaba registrado, cada pensamiento registrado, y yo no podía detenerlo. Empecé a notar que incluso la tecnología parecía estar en su contra. Mi teléfono no funcionaba correctamente, mensajes desaparecían, correos que escribía jamás llegaban a su destino. Era como si cada intento de pedir ayuda fuera interceptado antes de siquiera salir de mis manos. Me aislé completamente. Amigos dejaron de responder, familiares comenzaron a llamarme rara y distante, sin saber que estaba atrapada en un juego que ni siquiera podía explicar. Y mientras tanto, mi esposo permanecía en casa, observándome con una calma que me aterraba, como si todo esto fuera parte de su rutina diaria, como si estuviera jugando un juego del que yo no tenía escape. Los días y noches se mezclaban. Mi amante ya no estaba, pero su presencia, o mejor dicho su ausencia causada por la brujería, era un recordatorio constante de que yo no podía escapar del poder de mi esposo. Cada noche, antes de cerrar los ojos, escuchaba el eco de su risa en mi mente, y un mensaje silencioso: pronto será tu turno, Valeria. Y así comenzó mi vida de terror, donde huía de un estado a otro, intentando escapar de algo que ni siquiera podía tocar, de un demonio invisible. Que mi esposo había despertado y que ahora me perseguía sin descanso. La realidad comenzó a distorsionarse para mí de manera aterradora. Cada ciudad a la que llegaba, cada hotel o apartamento que alquilaba, parecía tener las mismas sombras acechándome, las mismas voces murmurando mi nombre. Era como si él estuviera allí, a kilómetros de distancia, pero presente en cada lugar, vigilando, controlando, asegurándose de que yo no encontrara un respiro. El miedo se convirtió en mi compañero constante, y la paranoia en mi única guía. No podía confiar en nadie, no podía dormir, no podía siquiera cerrar los ojos sin sentir que algo me tocaba desde el aire, desde las paredes, desde la nada. Empecé a notar que mi propio reflejo ya no era mío. Al mirarme en espejos o ventanas, a veces veía el rostro de mi amante, pálido y retorcido, con los ojos vacíos, señalándome, como si me acusara de haberlo entregado a ese destino. Otras veces, mi rostro parecía deformado, con ojos más grandes, con sonrisas que no eran mías, y en cada reflejo sentía que mi energía se drenaba un poco más. Cada vez que intentaba escapar, la sensación de ser atrapada se intensificaba, era como si el mundo entero se hubiera confabulado para recordarme que él tenía el control absoluto, incluso cuando estaba lejos. No podía dormir más de 3 horas seguidas. Cada pesadilla era más vívida que la anterior, veía cómo mi amante se contravivía, escuchaba su voz llamándome mientras la sombra de mi esposo se cernía sobre mí y despertaba gritando, con sudor frío empapando mi cuerpo. Intenté tomar pastillas para dormir, medicación para la ansiedad, pero nada funcionaba. Era como si la brujería lo bloqueara todo, como si mi mente misma estuviera atrapada en un laberinto del que no podía salir. Cada intento de aliviarme solo reforzaba el poder que él ejercía sobre mí. Comencé a moverme constantemente, de estado en estado, pensando que la distancia física podría protegerme. Pero no importaba dónde estaba, sentía su presencia en aeropuertos, en restaurantes, incluso en baños públicos. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento de la gente alrededor parecía sincronizado con su voluntad. En ocasiones, juraría que podía ver su silueta detrás de mí, borrosa, difusa, imposible de identificar, pero no importaba, mi mente la reconocía. Y esa sola percepción me hacía perder la noción de la realidad. Mis amigos y familiares comenzaron a pensar que estaba perdiendo la razón. Llamadas que no respondía, desapariciones inesperadas, cambios abruptos de residencia, todos creían que estaba sufriendo un colapso emocional por la muerte de mi amante. Nadie sabía la verdad, nadie podía saberla. Cada vez que intentaba contarles algo, sentía un frío profundo en el pecho, como si una fuerza invisible me detuviera, y las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. La culpa y el miedo se habían mezclado en un veneno que lentamente estaba consumiendo lo que quedaba de mí. Empecé a ver símbolos en las paredes de mi apartamento, en los pasillos de los hoteles donde me hospedaba. No eran garabatos comunes, líneas negras, círculos con extraños signos, marcas que parecían cambiar de lugar cuando las miraba directamente. Supe entonces que no se trataba solo de control, se trataba de persecución activa, de un poder que me mantenía a su alcance sin importar la distancia. Era su manera de decirme: no puedes escapar, Valeria. Todo lo que amas y todos los que amas caerán primero. Mi vida se convirtió en un constante movimiento. Hacía maletas, cambiaba de ciudad, me registraba en hoteles diferentes cada pocos días, y aún así sentía la amenaza.
En cada calle, en cada pasillo, en cada cuarto, sentía que él estaba presente, que sus ojos me atravesaban, que su control me alcanzaba aunque tratara de huir. La desesperación me estaba llevando al límite. La locura ya no era una posibilidad, era una certeza. Estaba atrapada en un mundo donde él tenía el poder absoluto, y yo era una marioneta sin cuerdas visibles. Pronto, la brujería empezó a afectarme de manera más directa y tangible. Ya no era solo la sensación. De ser observada o la paranoia constante, mi cuerpo empezó a traicionarme. Cada mañana me despertaba con moretones que no recordaba haber recibido, marcas rojas en la piel que parecían símbolos antiguos. Mi cabello se caía a mechones, mi estómago estaba siempre revuelto, y mi mente se sentía lenta, como si alguien drenara mi energía vital mientras yo caminaba, trabajaba o intentaba dormir. Cada síntoma era un recordatorio de que él tenía el control, que estaba cerca aunque físicamente lejos. El miedo se volvió mi sombra permanente. Ya no podía salir a la calle sin mirar constantemente sobre mi hombro. Cada coche que pasaba parecía seguirme, cada persona que caminaba cerca de mí parecía observarme con malicia, y cada sonido inesperado me hacía saltar. Me sentía en guerra contra un enemigo invisible, un enemigo que no necesitaba armas, porque su magia negra podía atacar desde cualquier lugar. La sensación de vulnerabilidad era absoluta, incluso dentro de habitaciones cerradas y protegidas, podía sentir su poder filtrándose, alcanzándome de manera silenciosa pero devastadora. Empecé a perder amigos, porque nadie quería acercarse a alguien, perdida o endemoniada. Nadie comprendía que lo que yo estaba viviendo no era paranoia, sino la consecuencia directa de su magia. Llamadas de emergencia, visitas a médicos y terapeutas, todas terminaron en diagnósticos de ansiedad extrema, estrés postraumático o paranoia crónica. Nadie podía darme una explicación para lo que estaba pasando, y eso me hacía sentir más sola que nunca. Cada noche, al mirar mi reflejo, veía a una mujer que ya no era yo, una víctima de un poder que cedía a la lógica humana. Decidí empezar a viajar de manera constante, pensando que la distancia física podría romper su influencia. Tomé vuelos, cambié de ciudades, alquilé apartamentos por semanas y luego desaparecía. Pero no importaba, sentía su presencia en cada lugar. En aeropuertos, en calles desiertas, en ascensores y hoteles, era como si él caminara detrás de mí, invisible, esperando el momento exacto para alcanzarme. Cada intento de escapar solo reforzaba mi sensación de impotencia. Mi vida se convirtió en un itinerario de miedo, un movimiento perpetuo sin destino, sin refugio, sin seguridad. Cada noche era una prueba de resistencia. Me despertaba con gritos que no eran míos, con voces que me llamaban y me recordaban la muerte de mi amante, la traición que yo misma cometí y la fuerza de mi esposo. A veces sentía manos invisibles rozándome la piel, tirando de mí, apretándome, obligándome a moverme en dirección a un destino que no quería. No había descanso, no había paz, y cada amanecer se sentía como una nueva tortura. La culpa y el miedo se mezclaban en un veneno constante que corroía lo que quedaba de mi cordura. Empecé a ver figuras en la oscuridad de mi apartamento, sombras que se movían de manera antinatural, con formas que no podía identificar. Escuchaba susurros que hablaban de mí en tercera persona, que me acusaban, que me recordaban lo que había hecho y lo que vendría. Cada puerta cerrada parecía débil frente a su poder, cada ventana abierta parecía permitir que su presencia entrara sin restricción. Empecé a preguntarme si alguna vez podría estar a salvo, si alguna vez mi mente dejaría de sentirse atacada, y la respuesta siempre era la misma, no. El miedo empezó a afectar mi salud física. Perdí peso de manera alarmante, mis manos temblaban constantemente, y cualquier ruido fuerte hacía que mi corazón se desbocara. Las noches eran las peores, soñaba que mi amante se contravivía de nuevo, que los gritos llenaban la casa, que mi esposo estaba a mi lado observando mi desesperación. Me despertaba gritando, con sudor frío y temblando de pies a cabeza. Cada noche era una repetición del tormento, cada amanecer un recordatorio de que estaba atrapada en un juego que nunca terminaría. Mi esposo no necesitaba perseguirme físicamente, su poder era suficiente. Sabía que no podía tocarme para que lo notara, pero podía afectar todo a mi alrededor, los objetos se movían solos, mis pertenencias desaparecían. O cambiaban de lugar, escuchaba mi nombre en la calle aunque nadie estuviera cerca. Comencé a sentir que incluso mis pensamientos eran controlados, que no podía tener un momento de paz sin que él interfiriera. La certeza de que nunca podría escapar se convirtió en mi nueva realidad, y su sombra se adueñó de mi vida. Mi vida se volvió una huida constante, una sucesión interminable de ciudades y hoteles que nunca me ofrecían seguridad. Cada semana cambiaba de estado, alquilaba apartamentos con nombres falsos, usaba identidades diferentes, y aún así sentía su presencia en cada esquina. No importaba cuán lejos viajara, su poder era más grande que cualquier distancia. Cada movimiento estaba registrado, cada pensamiento interceptado, y yo me convertí en una prisionera de mi propia vida. La paranoia se volvió mi única guía, y la sensación de que el demonio que él había despertado podía alcanzarme en cualquier momento me acompañaba incluso cuando intentaba dormir. A veces, me encontraba en calles desiertas de ciudades desconocidas, con la sensación de que alguien invisible me seguía. Cada ruido extraño me hacía girar la cabeza con miedo, cada sombra se transformaba en una amenaza. Comenzaba a hablar sola, a murmurar oraciones incomprensibles que sentía que podían protegerme, aunque sabía que nada lo haría. Cada hotel parecía estar marcado, puertas que no cerraban del todo, ventanas que se movían sin viento, figuras borrosas que aparecían al final de los pasillos.
No importaba lo lejos que estuviera, mi esposo podía alcanzarme con su magia negra, y yo lo sabía. El tiempo dejó de tener significado. Semanas, meses, años, todo se mezclaba en un presente eterno de miedo y desgaste. A veces escuchaba su risa en la distancia, en lugares donde no podía estar, y sentía como mi energía se drenaba aún más. Intenté contactar a alguien que supiera de magia negra para protegerme, pero cada intento resultaba fallido, sentía que él bloqueaba cualquier ayuda antes de que llegara a mis manos. Su poder era absoluto, y yo me estaba desmoronando lentamente bajo su influencia. Mi cuerpo y mi mente comenzaron a traicionarme. Los sueños se mezclaban con la realidad, veía a mi amante a cada instante, recordándome su muerte, su sufrimiento. Cada sombra era suya, cada reflejo me lo devolvía. Las voces invisibles que me perseguían hablaban sin cesar, acusándome, recordándome mi traición, amenazando con que lo que me había ocurrido a él pronto sería solo un preludio de lo que me esperaba. Ya no podía pensar con claridad, no podía mantener conversaciones normales, no podía vivir como alguien cuerda. Todo era un tormento perpetuo, y la certeza de que no había escapatoria me llenaba de desesperación. Empecé a considerar cada movimiento con extrema precaución. Caminaba por las calles observando los reflejos en ventanas y charcos, escuchando cada paso detrás de mí, siempre pendiente de la posibilidad de que él estuviera allí. Mis amigos dejaron de llamarme, mis familiares me temían o pensaban que estaba loca. Nadie podía ayudarme, nadie podía entender lo que estaba pasando. Y cada día que pasaba, el peso de su brujería sobre mí se hacía más pesado, más real. La sensación de ser atrapada se volvió insoportable, y mi vida se redujo a una existencia de miedo constante, movimiento perpetuo y vigilancia interminable. Mi esposo no necesitaba atacarme físicamente para hacerme daño. Su control era invisible, silencioso, absoluto. Cada objeto que tocaba parecía responder a su voluntad, cada sombra que aparecía era su extensión. Sentía como mi energía se drenaba incluso cuando dormía, como la fuerza de su magia negra me mantenía en un estado de alerta perpetua. La certeza de que no había refugio seguro, de que nunca podría descansar, se convirtió en mi nueva realidad. Cada nuevo lugar donde intentaba esconderme era simplemente otra habitación marcada por su poder, otro escenario donde mi miedo era manipulado y amplificado. Cada noche era peor que la anterior. Me despertaba temblando, sintiendo manos invisibles que tiraban de mí, escuchando voces que no eran mías. Estado de miedo y vigilancia, siendo testigo de la consecuencia de mis actos y de la fuerza de un hombre que no solo controla la muerte de quienes ama, sino que también tiene el poder de manipular la vida de los que quedan detrás. Mi vida se ha convertido en una huida eterna, y sé que jamás encontraré tranquilidad.